Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar el curso de cómo comprender el arte aplicado a la pintura. Esto basado en la votación que hicimos. Esta opción tuvo más votos que Historia del Arte, entonces vamos a comenzar hoy. El objetivo de este curso es, entre otras cosas, que ustedes tengan herramientas para leer una obra de arte, para poderle dar una lectura más profunda, y dejamos de lado la evaluación o la crítica a una obra basado solamente en la experiencia estética. ¿Cuál es la experiencia estética? Cuando reducimos la evaluación de una obra a el me gusta o no me gusta, que esto regularmente lo ocupamos cuando la gente dice que el arte es subjetivo, porque te gusta o no, pero en realidad hay muchas cosas que tomar en cuenta, por lo menos en pintura y en arte visual, que son argumentos y que son elementos que se han desarrollado a lo largo de la historia y que son herramientas que nosotros tenemos para crear una obra o darle una lectura correcta. Les voy a platicar un poco qué es lo que vamos a ver en este pequeño curso. Voy a ir dividiendo las entregas por temas. Tal vez algunas sean muy extensas y las tenga que dividir en 2 sesiones, pero bueno, voy a tratar de hacerlo lo más simple y concreto que se pueda. Vamos a comenzar con el primer módulo, que se llama Leer una obra de arte. En este módulo vamos a saber cuáles son los aspectos básicos para poder leer una obra de arte, elementos como la ficha de lectura, cuáles son los contenidos iconográficos, los géneros artísticos. El siguiente módulo es el de comunicación visual, que tiene que ver con la percepción de la imagen y las leyes de la percepción visual. Tercer punto o módulo, la forma. Este es un módulo bastante amplio en donde vamos a abordar temas como el contorno y las líneas, el mimetismo, partes y el todo, el punto, formas, modelos, la línea, la alternancia, el ritmo, cuáles son las formas dinámicas, la simetría, etc. El cuarto punto o módulo es el del espacio, aquellos aspectos que están relacionados con nuestro espacio de trabajo, valga la redundancia. Cuáles son los indicios de la profundidad, espacio entre líneas, punto de vista, cómo se representa el espacio, representar situaciones espaciales, el espacio y los estados de ánimo, encuadre, composición, etc. Quinto módulo, el color. El color es muy importante para nosotros como pintores y le voy a dedicar bastante espacio y bastante importancia a este módulo. Vamos a ver cuáles son los colores cálidos, fríos, gradaciones, tonos de color, cuáles son sus características, cómo está relacionado con el ambiente, con la perspectiva y también cómo el color se identifica como una señal visual. Al final vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto y a lo largo del curso vamos a ir haciendo revisiones o ejemplos prácticos sobre cada uno de los temas que vayamos viendo, y al final les voy a dejar una pequeña tarea en la que vamos a poner una obra y ustedes van a tratar de criticarla con base en todos los elementos que vimos en este pequeño curso. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Bueno, vamos a hablar de arte y de pintura. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es definir el arte. ¿Qué es el arte? Es una pregunta súper compleja porque el arte es muchas cosas y muchas personas tienen incluso su propia definición. Entonces, ahorita vamos a dejar una que esté ligada al arte visual y bueno, busqué algunas definiciones y encontré que arte es cualquier actividad artística que pretenda comunicar sensaciones, emociones y sentimientos. Para hablar de arte y de obras de arte, es necesario que el artista trate también de dar a su trabajo un valor estético y lo consiga, porque bueno, también podemos tener la intención de querer decir algo, pero no ser muy claros en el mensaje y al final no conseguirlo. La idea de belleza, por muy variable que sea, queda fuertemente ligada a la idea de producción artística. El arte pictórico, entre otras cosas, es un medio de comunicación visual y necesitamos saber cómo se produce esta comunicación. Para que se logre la comunicación hay que saber cuáles son las distintas formas que existen dentro de este canal. El primero es un emisor. ¿Cuál es el emisor?
la persona que decide comunicar algo, en este caso el pintor. Un mensaje. El mensaje es el contenido de la comunicación. En este caso sería el contenido de una pintura, una fotografía, etc. El código. El código es el sistema de signos utilizados en la comunicación que debe ser conocido por el que recibe el mensaje. Es decir, cuando nosotros como pintores realizamos una obra, estamos tratando de transmitir algo. Eso que queremos transmitir debe de estar integrado por un manejo de formas, de distintos elementos, de un código de color que debe reconocer a aquella persona a quien está dirigido. Porque en muchas ocasiones hacemos obra muy personal en la que solamente nosotros sabemos de qué estamos hablando y es muy difícil, incluso con una explicación, que la otra persona entienda ese mensaje. Entonces es muy claro y muy importante saber que este código debe ser un lenguaje en común entre el emisor y el receptor. El medio es el elemento que permite físicamente la transmisión del mensaje. En este caso serían la técnica y el soporte, es decir, en nuestro caso o en el de la gran mayoría, el óleo sobre lienzo. Aquí entra en juego ese argumento que siempre les digo, en que la pintura es un pigmento y es solamente un medio, es decir, un pretexto. Lo importante realmente es el mensaje, porque nosotros los pintores utilizamos los medios pictóricos y los soportes clásicos para transmitir nuestras ideas y para plasmarlas ahí. Sin embargo, esto no está limitado a un solo lenguaje, a un solo medio, es decir, también por eso existen todas las bellas artes, la danza, la literatura, un montón de cosas con las que nosotros podemos transmitir mensajes. En nuestro caso, el medio es aquel lugar en el que físicamente dejamos plasmada nuestra idea. El receptor es la persona a la que se dirige el mensaje, que puede ser un espectador random, un público en general o una persona en específico, y a veces puede ser de forma directa e indirecta. La forma directa es cuando una persona presencia nuestra obra, la tiene físicamente frente a ella, pero hoy en día también tenemos la capacidad y la posibilidad de hacer llegar nuestro mensaje por medio de redes sociales, por medio de la web, a un montón de gente. Entonces, bueno, esos serían los receptores. A veces es un público que conocemos, otras veces no. Necesitamos también un contexto. El contexto es en cuyo interior se produce la comunicación, es decir, es básicamente el contexto histórico. Eso tiene que ver con el momento en el que se desarrolla la obra o este mensaje, este diálogo, la comunicación. No es lo mismo los códigos de transmisión de un mensaje, no son los mismos mensajes, ni el medio, el emisor ni el receptor de ahora que el de hace 500 años o el de hace 1000. Entonces es muy importante saber que tenemos que ubicarnos en nuestro contexto histórico, por lo menos en la gran mayoría de los casos, a menos de que hagamos una obra que tenga una referencia o esté anclada en un pasado o pensadas hacia un futuro. Pero siempre, irremediablemente, estamos ligados a un contexto histórico, es decir, a nuestro momento que estamos viviendo. Y por último viene el de la función. La función es la intención que tiene el emisor del mensaje. Es decir, aquí es cuando nosotros tenemos que saber cuál es la intención que tenemos como artistas. Entonces, como verán, el productor artístico irremediablemente siempre está al inicio y al final del mensaje. Muchas veces decimos o hemos escuchado que hay gente que dice que nosotros creamos una obra y el espectador termina de entenderla y de leerla, que ya no es nuestra responsabilidad o ya no tenemos compromiso con eso. Pues no necesariamente, pero sí es importante saber que hay una intención siempre, a veces voluntaria o de forma involuntaria, pero la intención siempre está ahí. Entonces, aunque podemos hacer accidentes o provocar accidentes, es importante saber que nosotros sí tenemos el control, aunque no lo queramos, de la intención que puede tener una obra. Ok, vamos a analizar un ejemplo de comunicación visual. En este caso se trata de la última cena de Leonardo da Vinci. Bueno, vamos a comenzar con el emisor. El emisor platicábamos que es el autor. En este caso es Leonardo da Vinci. El mensaje
se refiere a un episodio de la vida de Jesús extraído de los evangelios. El código es la pintura del Renacimiento italiano, con sus formas figurativas y expresivas. Por ejemplo, la perspectiva. Recuerden que la perspectiva y su utilización caracteriza la pintura renacentista frente a la medieval. Entonces, aquí ya no nos está pidiendo solamente decir si nos gusta o no, por el renombre tal vez o por la fama que tiene este pintor. También nos exige, para poder disfrutar esta obra o poderla evaluar, tener conocimiento en historia del arte. Entonces empezamos a requerir más conocimiento para poder comprender una obra. El medio, en este caso, es la pared, con una técnica que se llama fresco. Los receptores, es decir, los destinatarios de la pintura, eran originalmente los montes del convento en donde se hizo esta obra. Sin embargo, hoy en día es disfrutado y admirado por todas las personas que visitan el lugar, o también por aquellos que vemos la imagen en un libro, que navegamos por la red y encontramos la imagen. Entonces, lo que platicamos en un principio, ¿no? Que el receptor en ocasiones es alguien que conocemos, otras veces no. El contexto es la Italia renacentista. El ordenante, en este caso, es quien comisionó la obra al artista. Y bueno, ¿y cuál es la función? Ante todo hay que recordar que esta obra pertenece al género de arte sacro, y la función de esta obra en su momento era educar a los fieles en la fe y la devoción. Entonces, como vemos, esta obra puede evaluarse por todos los aspectos que comprenden la comunicación visual. Así pasa con todas las obras. Ok, ya hemos hablado de la comunicación visual y de todos aquellos aspectos que hacen que se cumpla la transmisión de un mensaje y que la comunicación se lleve a cabo. Ahora vamos a hablar de cómo se lee una obra de arte. Lo primero que necesitamos hacer, tener conocimiento tangible de una obra cuando estamos frente a ella. Y para esto nos basamos en la ficha técnica. Ya sé que no nos gusta hacer fichas técnicas, pero bueno, pues es la información de primera mano que tenemos para poder conocer una obra. En este caso necesitaremos saber quién es el autor, nombre, apellido, fecha y lugar de nacimiento y muerte, si es que es un artista que pertenece a otra época. El título de la obra, la fecha en que se realizó, es decir, el año, las dimensiones, el lugar en donde se encuentra, si es que no la tenemos físicamente y la estamos viendo a través de un libro o de un medio digital, la técnica empleada y el género. Según su contenido, la obra figurativa, porque bueno, vamos a hablar de arte figurativo en gran medida, porque bueno, recordemos que la historia del arte está llena de arte figurativo. Fue hasta hace muy poco cuando se empezó a hacer arte abstracto. Entonces, la gran mayoría de las referencias de las que nos vamos a sujetar va a ser a arte figurativo. Entonces, bueno, según su contenido, la obra figurativa puede pertenecer a distintos géneros: sacro o profano, temas mitológicos, históricos, alegóricos, retrato, paisaje, bodegón, etc. Uno de los aspectos importantes para leer una obra es la lectura descriptiva. Y esto es cuando, una vez recogidos los datos de la ficha técnica, vamos a comenzar a hacer la lectura descriptiva. Esta es la lectura llamada denotativa y básicamente nos dice qué es lo que está representado en esa obra, qué es lo que vemos en esa imagen. A continuación sigue la lectura interpretativa. Lectura interpretativa también se le conoce como lectura connotativa, y de hecho es la fase más compleja en la lectura de una obra, porque para poder interpretar una obra de arte necesitamos conocer a fondo el mensaje y la función que le ha atribuido el artista o lo que quería comunicar. Y para ello es importante examinar el contexto religioso, histórico, político, cultural en el que fue creada la obra. Y es fundamental la lectura de la estructura expresiva, es decir, del lenguaje de las formas utilizadas por el artista para expresarse. El valor artístico de una obra está en la manera en que el autor ha unido los colores, espacios, líneas, formas, etc. Y por último, también tenemos que tomar en cuenta las referencias. Recuerden que es importante reconocer las referencias de una obra, así como los elementos comunes con obras de otras épocas. Es decir,
En muchas ocasiones tenemos que tener un conocimiento en historia del arte para saber cuáles fueron las experiencias y el conocimiento que desarrollaron las generaciones anteriores, que en teoría son las que nosotros deberíamos de absorber y tener para, con base en ello, generar nuevo conocimiento y dejarlo a las próximas generaciones. Recuerden que el arte es una disciplina que lleva muchísimos años desarrollándose, entonces hay un montón de información acumulada y siempre vamos a estarnos anclando a la historia del arte porque pues es nuestra referencia, porque es la base de este conocimiento acumulado. Ahora vamos a analizar una obra de arte y vamos a tratar de leerla utilizando todos los aspectos que hemos visto. Entonces, bueno, vamos a ver la imagen y vamos a leer la ficha técnica. En este caso se trata de una obra de Rafael Sanzio, que nació en Urbino en 1483 y murió en Roma en 1520. El título de la obra se llama Los desposorios de la Virgen. La fecha es 1504. Las dimensiones son 174 por 121 centímetros. Recuerden que para la obra pictórica o la obra en dos dimensiones, siempre tomamos como referencia en primer término la altura y después la base o el ancho. Esa es una regla que se maneja en todo el mundo. Bueno, la ubicación de la obra está en la Pinacoteca de Brera, en Milán, Italia. La técnica es pintura al óleo sobre tabla de madera y el género es arte sacro. Ahora damos paso a la lectura denotativa o también descriptiva. Y vemos que se trata de dos grupos de personas, mujeres a la izquierda, hombres a la derecha, en los costados de un anciano que está haciendo el acto de unir las manos de una pareja. También vemos que en la parte de atrás hay todo un espacio vacío, hay algunas personas y también vemos una torre de una construcción. La lectura connotativa. Esa es la que platicábamos, que tiene que ver con el contexto, la intención del artista, etc. Se trata del matrimonio entre María y José. El anciano, la persona que está en el centro, es un sacerdote que celebra los desposorios, como lleva por título la obra. Las jóvenes son las amigas de la esposa y los jóvenes los amigos del esposo. Algunos símbolos dentro de la imagen la enriquecen. Si nos damos cuenta, en el primer plano hay un personaje con una vara en la rodilla que le está rompiendo, como si estuviese enojado. Vaya, pues era uno de los pretendientes de María. Y los demás también tienen una vara, pero solamente el que está casándose con María, vemos que en la vara hay una flor, una planta. Hay una leyenda sagrada que dice que esa fue la señal que indicó era el hombre elegido por Dios para convertirse en el Padre terrenal de Cristo. Ahora vamos a hablar de la estructura expresiva. Tiene que ver un poco con la composición, que lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, el espacio realmente es el protagonista del cuadro. Es lo que más ocupa espacio dentro de esta imagen. Y la disposición de las figuras, las líneas, las luces, las sombras, todo ello tiene que ver al mismo tiempo con un conjunto. Entonces, la estructura y el cómo se repartieron los elementos en la imagen es muy importante para poder dar una expresión a la composición. Bueno, el mensaje, la obra tiene una doble función. En este caso es informativa, que tiene que ver con la historia sagrada cristiana. Realmente el mensaje estaba hecho para un público en específico. Recuerden que como es arte sacro, este arte tenía, entre otras cosas, el objetivo de educar. Entonces estaba dirigido a un grupo específico de personas. Y por otro lado también comunica un concepto de belleza y de armonía, de equilibrio y de perfección. Elementos muy, muy preciados en el Renacimiento. Y bueno, también hay que tomar en cuenta que esta obra se hizo cuando Rafael tenía 20 y tantos años. Era un pintor muy joven y bueno, ya era muy, muy talentoso. Bueno, y como referencias tenemos que Rafael tuvo un maestro que se llamaba Perugino y de él tomó el modelo de la plaza enlosada y también distintos aspectos que se ven en el cuadro, como la centralidad de la arquitectura, la perspectiva central, son cosas que tenían que ver con su maestro. Ahora vamos a hablar sobre cómo leer los contenidos iconográficos. Y bueno, lo primero que vamos a ver es la alegoría.
muchas obras de arte o imágenes en este caso pueden dejar desconcertado al observador porque no se reconoce el tema y no se sabe relacionar las figuras con los objetos que están representados dentro de una obra. Las alegorías son las imágenes más difíciles de interpretar porque es una representación que personifica conceptos, principios morales como la virtud, el vicio, la fama, la gloria, la injusticia, etc. Entonces, bueno, tenemos contenidos mitológicos. Los contenidos mitológicos, bueno, están ligados a la mitología. ¿Qué es la mitología? Es el término con el cual nosotros denominamos a un conjunto de leyendas o de mitos que hablan sobre dioses, héroes o personajes de algunas culturas en específico. Bueno, en los ejemplos que les estoy poniendo podemos ver una obra que se llama La Justicia. Entonces, en esta obra vemos una balanza, la cual es el símbolo de la justicia y que es la equivalencia entre culpa y castigo, y la espada también representa el valor. En la segunda obra vemos a Minerva y el centauro, que es una obra de Botticelli. En este cuadro, que también es renacentista, vemos a una mujer. Si vamos a la lectura descriptiva, vemos a una mujer que toma por el cabello a un centauro. Y bueno, el centauro es una figura de la mitología griega y la mujer armada con una lanza se identifica con Minerva, que es una diosa guerrera. Bueno, en el contenido de la obra podemos ver que además de ser un cuadro mitológico, también es una alegoría. La diosa, que personifica como el bien o la sabiduría, representa a la inteligencia que triunfa sobre los bajos instintos, los cuales están simbolizados por el centauro. Entonces estamos hablando del triunfo del bien sobre el mal, que bueno, hay que saber un poquito también de historia del arte para poder hacer esta lectura. Afortunadamente hay muchos libros en los que nosotros podemos leer una descripción general de la obra. Vamos a hablar ahora de las imágenes sagradas. Todo esto que hablábamos del conocimiento acumulado a través de los siglos no quiere decir que nosotros tengamos que ser una biblioteca en dos pies. Realmente hay un montón de información y, como siempre, tenemos que tomar aquello que nos interesa, aquello que nos sirve y aquello que queremos, punto. Entonces, por ejemplo, para el caso de las imágenes sagradas, en un principio ninguna figura desconocida puede ser colocada en lugares de culto y arte. Es decir, todos los santos tenían que tener referencia a un personaje que tenía cierta connotación histórica religiosa. Sin embargo, hoy en día nosotros vamos a algún templo cristiano y vamos a ver un montón de santos y es muy difícil reconocerlos. A menos de que seas un experto en arte sacro de cierto periodo, vas a poder identificarlo. Bueno, por lo menos para mí es muy complicado saber identificar estos personajes. Entonces, bueno, ahí estamos hablando de un sistema de signos iconográfico bastante amplio, muy variado. Lo que decíamos, justamente esta obra tenía en su mensaje había un destinatario, que en este caso pues no soy yo. Cuando llego a ir a un templo para ver este tipo de obras o busco algún libro, tiene que ver más sí con experiencia estética de entrada, pero también con una especie de conocimiento acerca de la historia, de la técnica, de valores pictóricos, de un montón de cosas que vamos a ver más adelante que ya estaban aplicados aquí. Eso no quiere decir que no se generen nuevos mensajes a partir de un conocimiento distinto y que flanquea la obra. Esto tiene que ver un poco con el arte contemporáneo, en el que tú haces interpretaciones de las obras, pero siempre con una intención. Entonces es cuando se habla de que la curaduría es una nueva forma de arte, porque tú con cierto número de obras tú puedes generar una nueva obra. Es decir, tomas elementos que en este caso, como lo hizo Duchamp, el ready-made, en el que tomas elementos ya hechos que no solamente pueden ser objetos industriales u objetos de la vida cotidiana, incluso esos objetos pueden ser obras de arte. Entonces tú tomas estos objetos, incluso objetos artísticos, y tú generas una nueva obra con ellos. Entonces ahí generas una nueva experiencia estética y una nueva obra con un nuevo mensaje. Dentro de estos contenidos iconográficos también tenemos a las imágenes de la realeza, que bueno, también fue un tema recurrente, así como los retratos.
es un tema que se va a ver bastante cuando se estudie historia del arte, aunque sí cabe mencionar que todo ese análisis que estamos haciendo está basado en una historia del arte y un conocimiento del arte desde una visión eurocentral. Para terminar, vamos a hablar de los géneros artísticos. Y bueno, es que en la historia del arte se encuentran imágenes de todo tipo y con los contenidos figurativos más variados. Con relación a esos contenidos, las obras se ordenan en categorías o géneros artísticos. Hay muchos, pero los principales son el arte sacro, que son imágenes de santos, personajes bíblicos o escenas religiosas. Género mitológico, sujetos relacionados con la mitología griega, romana o de otras civilizaciones. Género histórico, obras cuyo sujeto se refiere a hechos o personajes de la historia. Retrato, que puede ser de carácter privado u oficial, es decir, destinado a la difusión propagandística o privada. Escenas de la vida cotidiana, son las llamadas obras de género, en las que aparecen figuras en ambientes reales. El bodegón, frutas, flores, objetos de la vida diaria y familiar, instrumentos musicales, de casa, etc. El paisaje, contenido principal es la naturaleza y sus paisajes. Alegoría, compuesta de figuras y objetos con significados simbólicos. Bueno, pues hasta aquí la primera entrega. Por favor, díganme qué les pareció. Voy a tratar de que no sean tan extensas. Ustedes díganme si les parece que la duración es la adecuada, si pueden ser un poco más largas para extenderme en algunos conceptos o si quieren que sean más breves incluso. Ok, entonces, bueno, pues espero sus comentarios. Si alguien quiere discutir o tiene dudas en torno a esto, me puede escribir en privado o podemos incluso armar un grupo con todas aquellas personas que estén interesando en este tema. Estamos empezando por la parte aburrida, después se va a poner un poquito mejor, pero así es esto de estudiar el arte. Cuando nos alejamos de esta visión romántica de la experiencia estética en que el arte te conmueve porque es bueno o malo, empiezan a suceder cosas. Tenemos que estudiar y a veces se pone un poco serio, pero pues bueno, así es todo en la vida, ¿no? Cuando lo estudiamos, hasta que no encuentras aquella parte que realmente te gusta mucho, es cuando comienzas a disfrutarlo. Pero bueno, esta es una aventura y es un camino largo y apenas estamos empezando. Entonces, si quieren, para no saturar el chat, si alguien quiere que comencemos un debate, una discusión o compartamos cosas, podemos generar un nuevo chat en el que solamente estén las personas que están interesando en el tema y que quieren participar de forma activa. Habrá quien le interese, pero deciden no emitir su opinión. Díganme si les gustó o no les gustó. Estamos en contacto y gracias por su tiempo. Chao.